Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el eje temático de la unidad número 6 y su respectiva actividad 6, que tiene como eje central el tema de organización territorial. Esta unidad de actividad se encuentra enmarcada dentro del curso Constitución Política, que tiene un NRC del 23538 y que está orientado por la unidad académica del CED de la Regional Uniminuto Buga. En esa unidad 6, como ya se mencionó, el eje central es hablar sobre la organización territorial y cómo se marca dentro de la constitución política, es decir, cuál es, si recordamos que uno de los elementos de la constitución es definir, y no solo definir, sino también enmarcar y estructurar la dinámica de gobierno o gobernanza del territorio colombiano. En esta unidad precisamente vamos a hablar de cómo se expresa eso en la Constitución, es decir, cómo está dividido el territorio colombiano, cómo interactúan los ejes de poder y adicional a eso vamos a hacer una reflexión crítica frente a si esa organización territorial es conveniente para el desarrollo social y comunitario de la sociedad. Dicho ello, vamos a encontrar en la unidad 6 un video introductorio de esta actividad. Constitución política. En la rama ejecutiva del Poder Público de Colombia se encuentra la organización territorial administrativa del Estado, a la que pertenecen los departamentos, los municipios, los territorios indígenas, las regiones, las provincias y los distritos, los cuales se conocen como entidades territoriales, en las cuales es necesario delegar un representante que se encargue de la administración y ejecución de las funciones propias de cada uno de estos organismos. Por ejemplo, alcaldes y gobernadores, que son elegidos por votación popular en cada una de las regiones del país. En este sentido, es fundamental preguntarse cómo funciona la rama ejecutiva en Colombia y cuál es el orden jerárquico administrativo del país. Con el fin de dar respuesta a estos interrogantes, se han definido los siguientes objetivos: evaluar las entidades territoriales que conforman la nación y sus funciones e identificar estrategias que se puedan implementar en una actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los departamentos, los municipios, los territorios indígenas, las regiones, las provincias, los distritos, conceptos de centralización y descentralización y autonomías departamentales y municipales, los cuales proporcionarán los conceptos fundamentales para comprender el tema. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y derechos humanos y derechos fundamentales, se obtendrán los conceptos necesarios para comprender la organización territorial del país. El desarrollo de las actividades colaborativas individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión no solo de los conceptos relacionados con la organización territorial, sino también la forma en la que se organiza la rama ejecutiva para cumplir las funciones de su cargo, según la Constitución Política de 1991. Es indispensable que en este proceso de enseñanza-aprendizaje mantenga una actitud investigativa y curiosa. Le sugerimos consultar fuentes bibliográficas complementarias en la biblioteca virtual Rafael García Herreros. De este modo aprovechará al máximo su formación, ampliando sus referentes conceptuales y por ende su conocimiento sobre el tema. Tenga en cuenta que el tutor estará atento a resolver sus inquietudes y le brindará la asistencia necesaria para favorecer su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces aquí tenemos como el objetivo de la sesión o de la actividad, hacia qué está dirigido, y para ampliar un poco de esos, también el contenido
el contenido pues, conceptual y el contenido temático pues, de esta actividad, es necesario también que hagamos un reconocimiento de algunos elementos históricos frente a cómo ha estado determinada la organización territorial o la división político-administrativa de nuestro territorio. Dicho de esta manera, pues el objetivo de esta conferencia tiene como primero definir el objetivo de la sesión, segundo hablar de referentes textuales y aspectos generales de la división territorial de Colombia y tercero hacer la explicación respectiva de la actividad número 6. El objetivo pues es reconocer la división y organización territorial de nuestro país para así comprender su funcionamiento, logro y sus dificultades. Bueno, haciendo un poco pues de competencia ciudadana y un poco de competencia frente a la evolución histórica de la división territorio administrativa de nuestro país, es necesario que hemos tenido, pues, como lo mencioné en algunas asesorías pasadas, que nuestro territorio, podemos decir de que cuando hablamos de la época republicana es que hablamos de la constitución política o hablamos de nosotros como un territorio autónomo. Antes, como lo dije, pertenecíamos a pues primero, en su primera instancia, a las comunidades indígenas, posteriormente pasamos a ser provincia del Imperio Español, pero ya cuando nos declaramos independientes, que empezamos con esta época republicana, es que nosotros iniciamos a explorar el tema de constituciones y por ende, si se explora el tema de constituciones, también de administración territorial. El primer referente que podemos encontrar, que se ocurre desde 1819 hasta el 23, hasta el 30, perdón, es el tema de la Gran Colombia o la división de la Gran Colombia, que básicamente fue una constitución que determinó que los territorios que actualmente son una parte de Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela eran una sola nación. El único centro de poder era Bogotá, es decir, que era una división político-administrativa de orden centralista y que tenía dos capitales de apoyo, en este caso Caracas y la ciudad de Quito como capitales alternas o vicecapitales, por así decirlo. Y en este caso, pues esta gran unidad territorial estuvo más o menos esos 11 años vigente. Fue el gran, por así decirlo, el gran sueño de Bolívar, su gran expectativa de unir todos los territorios que él de alguna manera ayudó a, mediante procesos bélicos o de guerras, a liberar y que conformaran una sola nación. Por eso notamos que el de Colombia, Venezuela y Ecuador tienen en su defecto pues, las tres banderas, similitudes en sus tres colores del símbolo patrio, el amarillo, el azul y el rojo. Entonces, esa es la primera división que tenemos. Incluso el territorio colombiano en la parte del sur era un poco más grande porque se tenía parte de lo que es Brasil y parte de Ecuador, una pequeña porción, pero que esa parte ya no está. Cuando se desintegra la Gran Colombia, y me disculpan por el error, aquí es Gran Colombia, entonces dos naciones surgen independientes, que es el caso de la colombiana, y perdón, de la ecuatoriana y el caso de la venezolana. Y en nuestro caso, que deberíamos de estar aquí en el tema de Colombia, nosotros no entramos a un proceso tan simple de decir nos desintegramos y pasamos a ser la República de Colombia. No, nosotros hicimos un proceso amparado en los temas de las constituciones y un gran debate entre centralistas y federalistas y determinados partidos políticos por construir el proyecto político que en la actualidad tenemos. Entonces nosotros sí nos demoramos un poco más que nuestras hermanas repúblicas y tuvimos una serie de fases, de momentos, de cambios de nombres, como lo hablamos en algún momento, de cambios también de constitución. Llegamos a un punto en el cual hablamos aproximadamente mal contadas 42 constituciones, no 42 nombres y 42 divisiones administrativas, sino que pues en menor medida sí tuvimos esas modificaciones. Uno de esos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, entre los años de 1834 y 1858 nos llamamos República de la Nueva Granada. En los años de 1858 al 61, Confederación Granadina, y mire que las banderas, las franjas de la bandera iba de otra manera, de otra organización, de manera vertical. En 1858 al 61, perdón, nos denominamos Bandera de los Estados Unidos o República de los Estados Unidos de la Nueva Granada, es decir, que quitamos aquí el sistema centralista y pasamos a ser federalista. Del 61 al 86, Estados Unidos de Colombia, copiando el sistema de Estados Unidos,
por así decirlo, de federaciones de estados independientes. Ahorita me detengo a hablar un poco de ella. Y solo hasta 1886, hasta la actualidad, es que nos denominamos República de Colombia, con el símbolo patrio en las mismas características, con la franja casi en un 60% amarillo, azul y rojo, y con el escudo nacional y el himno en la presidencia de Rafael Núñez. Entonces, aquí miren, pues aquí han existido más, hay más nombres, pero estos son como los más relevantes y que yo quise traer a relación precisamente para fortalecer esas competencias y que ustedes tuvieran ese acercamiento histórico social de nuestra república relacionado al cambio de nombres, administración territorial y constituciones. Este llama mucho la atención, precisamente los Estados Unidos de Colombia. En su bandera encontramos que aquí hay 6, 7, 8, 9 estados, 9 estrellitas que representaban cada uno de los 9 estados. Como lo dije, pues era de 1863 al 86 y estaba el estado de Panamá, el estado de Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y algo que se denominó como el Gran Cauca, que tomaba toda esta serie de departamentos que están en el sur del país e incluso nuestro departamento del Valle estaba incorporado en esta región. Su capital era Popayán y administraba toda esta gran cantidad de territorios. ¿Qué diferencia tenía esta división territorial? Que cada estado tenía su propia constitución y sus propias normas. ¿Qué los unía? El tema de ejércitos y el tema de recursos generales, por así decirlo, de presupuesto general de la nación. Aparte de eso, pues el ejército, pues para la defensa del Estado, era de un solo, pero de resto cada uno era independiente en el tema de sus leyes. Entonces, mire lo diferente que estaba esta administración territorial para esta época y existía pues el tema de estados, ¿ya? Estados, ¿listo? Bueno, esto termina en 1886 cuando la presidencia de Rafael Núñez, conservador, coloca el tema de Estados, el nombre de República de Colombia con el símbolo patrio y nuevamente regresa a un modelo centralista, es decir, que ubica a Bogotá como centro de capital administrativa. No existían los 32 departamentos, existían otras denominaciones, por ejemplo, algunos territorios que se llamaban intendencias y comisarías, es decir, que no llegaban a ser parte como a tener la denominación de un departamento, pero sí tenían, por así decirlo, cierta autonomía regional, pero amparada más que todo por Bogotá. Los departamentos se fueron creando de poco a poco, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos creamos como departamento del Valle del Cauca en 1904, es decir, casi 50, 60 años después, desprendiendo todo ese departamento que se llamaba el Gran Cauca. Pero aquí aparece la figura política de departamentos y cada uno con su respectiva capital. ¿Cuándo se consolidan los 32 departamentos? En la Constitución de 1991 es que se le da la categoría de 32 departamentos con sus capitales y la administración territorial que vamos a estudiar en estos momentos. Bueno, Colombia, pues en este caso, desde la Constitución del 91, tiene dos grandes administraciones. En este caso, la de departamentos, que en su total son 32. En este caso, pues estos departamentos se dividen en provincias. Por provincia nos referimos pues como a regiones de departamentos, pero cada departamento conserva su autonomía. Algunas de esos departamentos por sus capitales conservan la categoría de áreas metropolitanas, que en realidad solo son 4. Está el área metropolitana de Bogotá, de Medellín o del Valle de Aburrá, la de Barranquilla y el área metropolitana de Cali, de Santiago de Cali. ¿Por qué se le llama área metropolitana? Porque tienen vínculos administrativos, sociales, económicos y culturales entre municipios de una gran capital con los que están alrededor. Por ejemplo, en el caso de Medellín, Envigado y los pueblos que están cercanos a Medellín. En el caso de Cali, toma Jamundí y toma la zona de influencia de Jumbo. E incluso también se puede decir de que una de las cercanías de los municipios un poco más cercanos a la capital del Valle del Cauca. Entonces, en este caso, esas áreas metropolitanas tienen unas dádivas, unas cuestiones de presupuestos que le permiten ejecutar administrativamente proyectos que integren esos diferentes municipios, porque cada municipio pues tiene sus recursos y su autonomía, pero en el caso de las áreas metropolitanas se puede decir que es una hermandad de determinados municipios. En este caso, pues los municipios, tenemos 1.100 y algo de municipios a nivel del Valle del Cauca, cada uno pues está
en su respectivo departamento. Un municipio es una entidad que posee un alcalde, un consejo municipal, unos recursos propios, pero depende de su categoría de habitantes. Son tres. La categoría 1, pues principalmente son las capitales. La categoría 2 son los municipios que tienen alrededor de, creo que son 400.000 o 500.000 habitantes. Creo que ese dato cambió, pero que pueden administrar con sus diferentes secretarías determinados recursos. Y los tipo 3, que son municipios más pequeños, pero que entran a ser administrados por el tema de las gobernaciones. En este caso, pues los municipios se encuentran distribuidos en áreas urbanas. Entonces, en este caso, pues como el casco urbano céntrico de la ciudad, pues por centro me refiero, por ejemplo, en el caso de Buga, lo que corresponde a toda la zona urbana, toda la zona habitable en su plano. Y estos se dividen en comunas o sectores y estos respectivamente en barrios. Los barrios tienen juntas de acción comunal, tienen una administración propia que ampara la Constitución de Colombia. También los municipios tienen unas zonas rurales, que estos casos son denominadas corregimientos, y los corregimientos a su vez veredas. ¿Listo? También hay otra entidad que se denominan los territorios indígenas, que son territorios que gozan las comunidades por reconocimiento de sus derechos que fueron arrebatados por ese proceso de despojo de tierras y de vulneración de derechos que fueron víctimas. Entonces, en retribución a ellos se les dio una autonomía en unos territorios de acuerdo al reconocimiento que se le haga como organización indígena. También hay unas muy pequeñas para las comunidades afro, pero estas son en menor medida. Los territorios indígenas que entonces gozan de una administración interna, pero pues también de forma indirecta se encuentran relacionados con el tema de la Constitución, con su cumplimiento, leyes y todo eso respecto, pero hay cierta autonomía para esas comunidades. El otro caso, pues son los distritos, el distrito capital. En este caso solo tenemos uno, que es Bogotá, y en este caso Bogotá tiene localidades. Por cada una de las localidades hay un alcalde menor, hay un alcalde mayor, que es en este caso, pues actualmente en Bogotá es Claudia López, y cada comunidad, cada localidad, que Suba, Kennedy, Barrios Unidos, todas esas localidades tienen un respectivo alcalde, porque el distrito capital goza pues, de una población bastante grande. Estamos hablando de casi 9 millones de habitantes, y es la ciudad más poblada de Colombia, y adicional a ello, pues tiene unos recursos propios al ser capital del país y también centro administrativo pues de todos los órganos de control que en otras clases vimos. Entonces, en este caso, pues también tiene los UPZs y los barrios, pues de que conforman cada una de las comunidades. A grandes rasgos, esa es, por así decirlo, la, la administración territorial que tiene el país en la actualidad con la Constitución del 91. En este caso, pues también vemos unas regiones. Ahí disculpan el color, sino que ese color obedece a un mapa que no lo coloque allí, pero las regiones, pues es como un tema más de aspecto cultural o de influencia política, pero en realidad no están reconocidas como tal en la Constitución, sino que se categorizan en ese caso. Entonces, en el caso del Pacífico, que es la que nosotros pertenecemos, es la zona del litoral pacífico, del Océano Pacífico, son los departamentos de Chocó, Cauca, Valle y Nariño. La Amazonía, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Baupés y Guaviare, los llanos orientales, los Santanderes, la región andina, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, el Caribe, en la zona norte, Atlántico, Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre y Bolívar, y el eje cafetero, los tres departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Eso es como una zona de influencia, más que todo por un tema cultural de esas regiones. En el caso del Valle del Cauca, pues el Valle del Cauca también tiene sus regiones, su región norte, su región oriental, la región centro, que es donde está el municipio de Guadalajara de Buga, Tuluá, Guacarí, la región sur, donde está la capital, aquí la podemos ver, Cali, una capital que tiene alrededor de los 5 millones de habitantes, creo que es la tercera ciudad por número de habitantes, una de las 5 regiones más productivas del país, en su efecto está en el tercer puesto, y la región pues del occidente, que ese es el municipio de Buenaventura. Aquí encontramos pues el municipio de Buenaventura y la zona del puerto. Aquí en el departamento del Valle del Cauca tenemos 42 municipios. Algunos departamentos tienen más, por ejemplo, en el caso de Antioquia tiene 100 y algo, nosotros tenemos 42, hay otros que tienen menos, como Amazonas, que tiene alrededor de los 6 o 7 municipios. En este caso está nuestra administración, la capital, pues la gobernadora Clara Luz Roldán, que se encuentra en su despacho en Cali,
y 42 municipios con autonomía. Algunos son categoría 2, creo que son alrededor de 9 municipios, y los otros pues con administración indirecta por parte de la gobernación. Es el departamento del Valle del Cauca, como lo dije, creado en 1904. Bueno, dicho ello, quisiera pasar entonces ya a explicar el correspondiente a actividad 6, que ya es, por así decirlo, una de las últimas actividades del curso. En este caso, entonces, aquí la podemos desplegar. Un momento, por favor. Dice lo siguiente, artículo de opinión sobre la división de las entidades del territorio y sus funciones. Entonces, en este caso dice actividad virtual. Los estudiantes elaborarán un artículo de opinión con el propósito de conocer la organización de los diferentes entes territoriales. El desarrollo de esta actividad les permitirá alcanzar la competencia de gestión de conocimiento y aprendizaje continuo. Entonces, en este caso, ¿qué van a consultar? Está el capítulo 6 del libro Constitución Política de Colombia, el mismo libro que venimos trabajando, y ahí encuentran ustedes las diferentes administraciones o entidades territoriales. Y ese derechos fundamentales, pero este no es tan fundamental, sino principal. Dice, en los grupos de trabajo de la unidad 2, es decir, continuamos en actividades grupales, elaboren un artículo de opinión en el que relacionen de manera analítica y crítica la división de las entidades territoriales y sus funciones. Recuerden evidenciar su opinión sobre el tema y consecuencias que tiene para todos los colombianos conocer esta información y en especial saber dichas instituciones cumplen sus funciones o si por el contrario deben suprimir o generar nuevas instituciones para su posterior cumplimiento. Entonces, en este caso, ¿qué elementos debe tener ese artículo? Recuerden que los artículos, cuando es un artículo de opinión, pues tienen que tener como unas características o unos elementos y momentos. En este caso, pues un solo compañero lo sube a nombre de todos los demás. Recuerden que deben verificar que en el grupo estén todos agregados, porque cuando ustedes suben un compañero y ese compañero no está agregado en el grupo, la nota no se le genera automáticamente. Un ejemplo, son un grupo de 5, María, Carlos, Luis, Pedro, Luis. Entonces, por ejemplo, Luis la sube, pero María no está en el grupo, entonces se le computa la nota a María, pero a Luis no se le registra. Entonces, por eso verifiquen muy bien que estén todos los integrantes del grupo. En este caso, pues se sube en PDF, un solo compañero lo sube y debe tener un título que no va a ser actividad 6, no, sino un título que usted le quiera dar de acuerdo al eje temático de la actividad. Debe tener una introducción donde consigne el objetivo del texto, es decir, no es colocar objetivo, no, sino que es un párrafo donde usted va a decir, en el siguiente artículo vamos a pasar a revisar o analizar de manera crítica la división administrativa territorial según la Constitución de 1991. En este artículo encontraremos una revisión hablado, como si usted lo estuviera contando. Por eso es un artículo, porque usted le está hablando a un espectador de ello. No vaya a colocar identificar, no, sino que es un párrafo de unas más o menos 7, 8 líneas en la cual usted exponga cuál es el sentido de ese documento. Después viene el cuerpo del texto. En ese cuerpo del texto, ¿yo qué les sugiero? Que hable entonces cuál es la actual administración territorial, cómo, cuáles conceptos claros, por ejemplo, que hablamos de departamento, que hablamos de distrito capital, que hablamos de regiones, de municipios, etcétera, etcétera. Y ya después, aquí viene la parte fundamental, es que usted va a hacer un análisis crítico acerca de si la administración territorial que tenemos es efectiva. Es decir, si es efectivo el centralismo, ubicando a Bogotá como centro capital, que cada uno tenga una capital, si los departamentos funcionan, si la administración territorial ha demostrado efectividad, si por el contrario no. Entonces, un análisis crítico desde la realidad social del país. Recuerde los temas de educación, pobreza, inclusión, todos esos elementos, usted va a decir su opinión como grupo frente a la organización territorial. Se tiene que evidenciar una voz que usted diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero principalmente las razones por las cuales lo está o no está. Y por último, la conclusión, es decir, qué recomendaciones da frente al pues cierra el documento, pero cierra con su opinión, diciendo como que a qué conclusiones llega o qué determinaciones llega, si está de acuerdo o no está de acuerdo, en un párrafo último. Ya, recuerde que se evalúa el tema de normas APA, ortografía, redacción, el uso adecuado de mayúsculas, de todos estos elementos, de unas citas de manera adecuada. En este caso, pues en el tema aquí dice Word, pero recuerde que es en PDF, debe tener una extensión máxima de 4 páginas y mínimo de 3. ¿Listo? Entre 3 y 4 páginas. Pero las páginas del nombre, el nombre de la universidad, el curso, los integrantes no cuentan. Cuando hablamos de páginas de 3 a 4, hablamos de páginas en bruto, es decir, del desarrollo del documento.
En este caso, la letra va a ser Arial 12, interlineado 1.5. Deben tener el nombre de los integrantes y todo ello en formato PDF y con las normas APA. Entonces no vamos a colocar letra Arial 16, interlineado de 2.5, no. Todo eso se evalúa en correspondencia del texto. Si miramos la rúbrica tiene los siguientes parámetros. Tiene los siguientes parámetros. En cuanto a la evaluación de su artículo, ¿qué se va a tener en cuenta? Primero, el artículo de opinión integra de manera precisa, argumentada y congruente las ideas planteadas sobre la división de las entidades territoriales y sus funciones. Es decir, usted habla, conceptualiza, la relaciona, identifica cuáles son las funciones, etcétera, etcétera. El artículo de opinión incluye citas textuales o no textuales y referencias bibliográficas teniendo en cuenta el uso correcto de APA. Además, tiene una estructura de título, introducción, cuerpo del texto y conclusiones, es decir, en cada uno de los elementos desarrolla lo que ya expliqué y llega a unas conclusiones. El artículo de opinión tiene una excelente calidad de redacción, diseño del orden, manejo del espacio, además no presenta errores gramaticales y en concordancia con tiempo, número y uso de pronombres. Es decir, no hay dificultades que con la mayúscula, que con puntuación, con coherencia y cohesión. Es un documento bien elaborado y que refleja la opinión de ustedes como grupo frente a la organización territorial de nuestro país. Listo, esos son los criterios para el tiempo. Entonces tendrán desde el lunes 13 y se cierra la actividad el domingo 19 a la medianoche. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia después de observar el video y que persista alguna dificultad o alguna sugerencia, entonces tenemos los mensajes directos o tenemos el foro de dudas. Listo, que tengan un bonito desarrollo de semana, que estén muy bien.